Qué bien huele. Ese es el té ese que compraste el otro día, ¿cómo se llama? De arándano y vainilla. Qué rico. Huele súper bien. Bueno, te echo un poquito. Pero el episodio 11. ¡Wow! Episodio 11. Bueno, bienvenidos. Bienvenida, os damos la bienvenida al episodio 11, dar y recibir. Creemos que es un tema muy chulo porque es como algo que está muy de moda, el tema de la abundancia, el tema de la escasez. Creo que se habla mucho por redes sociales, hay muchísima gente hablando del tema de la abundancia y de la escasez, sobre temas de por qué no tienes dinero, por qué no tienes trabajo, qué debes de hacer para construir esto a nivel energético, a nivel espiritual. Entonces consideramos que era un tema bastante interesante para abordarlo y para abrirlo desde una perspectiva holística y una perspectiva espiritual y daros nuestra visión. Así que empezamos con Vero, que creo que tiene algo que contaros. Os va a contar una historia sobre, a propósito de esto, de dar y recibir, y luego vamos desgranando el tema, si te Muy parece, bien. ¿vale? Sí, gracias. Yo tengo muchas historias sobre dar, sobre todo porque he sido una gran dadora siempre. Y he sido una gran dadora en parte porque he sido una gran mendigadora de amor, ya que esto quizás partía de una herida de rechazo más temprana. Os cuento que para mí es muy fácil, por cómo es mi energía y por cómo es mi personalidad, querer cuidar a los demás, saber cómo cuidar a los demás, leer muy bien sus necesidades, sus gustos, saber complacerles, ya no solo en el regalo material, sino también como en la atención, en la mirada. Creo que he sido como muy buena amiga, muy buena lo que sea en el rol que esté en cuanto a atender ese vínculo o entregarme a él, ¿no? Entonces, ¿Has encendido tu micro? no, pero por suerte no he hablado mucho. Así que, ahora sí. ¡Ey! Bueno, entonces esa entrega eh, a veces rozaba el exceso porque entraba la parte en la que yo me tenía que complicar mucho la vida para poder entregar a ese nivel. Que no pasa nada si en una circunstancia concreta tú eliges tu excepción y eliges decir, vale, pues me voy a hacer a currar todo esto para sorprender a esta persona por su cumpleaños o para poder hacerle este regalo o para poder estar porque se lo merece. Si es algo que haces como con frecuencia en muchos de tus vínculos y con mucha cotidianidad. Entonces, por ahí van los tiros. Y uno de los ejemplos que quiero utilizar, porque además es un ejemplo que pongo mucho en consulta, es eh, con una amiga, era su cumpleaños, era un cumpleaños importante para ella y yo le organicé un evento, como una fiesta, una actividad de una clase particular, de una actividad con algunas de sus personas más significativas y tal. Y además le compré un regalo, además le hice no sé qué manualidad, eran cosas como que se me iban ocurriendo ideas y claro, yo soy muy creativa, a mí me vienen muchas ideas y el problema es que cuando son ideas para dar al otro a veces no me sabía limitar porque esto le encantaría y esto también, pues sí, 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 sí. Y me acuerdo que hubo un punto cuando ya tenía que ir a recoger a esta persona para llevarla a esa actividad sorpresa, iba con los regalos y con todo, que pensé, wow, a ella le encanta el té chai de este sitio. Podría de camino a su casa pararme, comprar un té chai y tal, pero entonces Miguel Ángel tendría que quedarse con los dos niños, uno de ellos que tenía meses, tipo 7 meses o así era, y dije, Vero, ¿qué más? Tendría que comer más rápido, terminar antes, y fue como, Vero, no es necesario, me dije, no es necesario, ya he hecho mucho. Me acuerdo que me paré a hablar conmigo y me decía como, nadie te va a querer más porque tú des más. Esto no va de dar tanto, no hace falta. En realidad, nada de todo lo muchísimo que ha hecho es necesario. No,
que no pase por encima de ti, como inclúyete en el plan para disfrutar. Entonces como que respiré y ahí como que puse el límite y paré de crear y ofrecer para esa persona. Pero esto ya era un punto en el que yo ya me iba dando un poco de cuenta de esas cosas, pero en mi pasado y con anterioridad, para mí no ha habido límites en el dar y ofrecerme. Y entonces aquí hay una parte en la que tú dices, vale, eso es, como decía, es un rasgo de mi energía. Si ves mi carta natal, si ves como otras cosas que hablan de mí, yo soy muy dadora. Pero lo que sí que he ido aprendiendo es separar ese dar genuino de un dar que esconde una necesidad de ser querida y ser vista a partir de eso. Como de complacer mucho, de hacerme especial en el vínculo, de sentir que voy a ser, todo esto inconsciente, claro, la mejor amiga o la amiga más indispensable, si ves cuánto me importas, cuánto me preocupo por ti, cuánto hago por ti. Y la verdad es que creo que todo eso se ha ido deconstruyendo en mí mucho, pero el acompañamiento ha sido a respirar y decir, tú ya eres suficiente como amiga, lo que quieras dar, que sea genuino, está genial, pero siempre que te incluya y siempre que no te compliques la vida en exceso y siempre que te salga del corazón y no de la herida. Hay veces que los límites para hacer estos discernimientos están como muy diluidos y no se ven con claridad, pero bueno, parte de mi trabajo ha consistido en aprender a detectarlo y aprender a acompañarme a mí hacia dar un poco menos. Por supuesto, nunca recibía a la altura de lo que daba, nunca, porque es que daba de una manera muy exagerada. Eh, Perdón, yo no creo que diese de una manera muy exagerada. Creo que el lugar desde el que estabas dando no era un lugar equilibrado. en un lugar de carencia. Exacto. Mm, Porque dar exageradamente realmente yo no creo que sea per se algo malo. El mm, problema es desde dónde estás dando, totalmente. Mm, ¿verdad? Yo creo que en tu caso mm, eres una persona que da mucho, pero muchas veces, como tú dices, has dado desde un lugar de carencia sin esperar recibir nada a cambio, por mm. supuesto, pero dar para sentir como que estabas siendo incluida o que te quisieran, ¿no? Esa sería un poco Sí. la historia, perdón. No, en el capítulo anterior del espejo hablaba de la responsabilidad, ¿no? Y Ujú. decía como en parte podía ser una cualidad, pero en parte se puede llevar al extremo cuando hay poco permiso para equivocarse o poco permiso para, eh, no sé, para cambiar de idea o para flexibilizar. Mm. Y con esto pasa lo mismo, una parte de mí es muy dadora, pero hay que cuidarla porque yo pongo mucho este ejemplo en consulta, porque claro, eh, trabajo con muchas mujeres que sois y que son muy dadoras también. Yo creo que además en mi gremio, las psicólogas somos mujeres, en este caso, que fuimos niñas muy maduras, niñas muy dadoras, niñas muy y adolescentes muy atentas a nuestros círculos, a nuestras amigas, quizás muy responsables, muy de saber cuidar, o la típica que, no sé, a la que cuando un amigo esté mal es a la que llama, o todo eso, ¿no? Entonces, yo pongo mucho este ejemplo y es que si somos como una gran jarra de agua y el resto de las personas son vasitos que hay al lado a los que nosotros les queremos echar agua, tenemos que ir a rellenarnos, tenemos que tener, por lo tanto, para dar, yo necesito darme también, porque yo voy a dar con todo el corazón abierto aquello que yo siento que cuando yo doy, no, no, no me quedo sin, sino que carezco, sino que hay un flujo. Como yo te doy y siento que me relleno y siento que yo tengo, siento que soy abundante e infinita en eso y te puedo dar, pero porque yo me estoy dando a la vez, no es me lo quito todo para dártelo a ti. Es como si yo solamente tengo 5 euros y te los quiero dar. Yo tengo que confiar en que yo voy a poder generar otros 5 euros, en que a mí no me va a faltar para poder dártelo tranquila y decir, hey, toma, 5 euros. Te lo doy tan tranquila porque yo confío y sé que tengo 5 euros por otro lado, que me van a venir por otro lado, pero si yo solamente tuviera esos 5 euros y no tuviera nada más y tú me los pidieras, te diría, no, no te los puedo dar, porque entonces yo me quedo sin.
Pero si te los doy y yo me quedo sin y me genero un problema porque te valoro más a ti que a mí, pues todo eso son como cuando haces desde el amor, desde la abundancia, cuando actúas desde la carencia, desde ese mendigar amor o desde la complacencia o desde el amor mutuo. Son como, esos son los desde dónde, los matices del desde dónde de la dinámica del dar y recibir, ¿no? Según un curso de milagros, dar y recibir es lo mismo. Porque partimos de la base que vivimos en un universo no dual, en el cual no hay una separación entre nosotros y los demás, que somos todos lo mismo. Por lo tanto, cuando tú estás dando, te estás dando a ti mismo, te estás dando a los demás. No hay ninguna separación entre que yo te dé a ti y que yo me dé a mí mismo. ¿Entiendes? Por eso yo te decía que lo de dar exagerado al final no creo que sea per se malo. El problema es por qué o para qué. Quizás sería la pregunta, ¿para qué das? Si das para recibir, probablemente no obtengas nada, porque estás pensando que dar y recibir es algo que está separado, son dos energías opuestas, que estás pensando que cuando tú das algo o das a alguien, te quedas sin algo. Entonces crees en la carencia. Cuando tú das pensando en que tú vas a tener carencia de lo que estás dando, entonces no vas a recibir nada, porque ya estás metiendo esa creencia en la carencia, ¿vale? Hay, en relación a lo que habías dicho antes de yo te voy a dar a ti cuando yo tenga suficiente para darte, hay una frase muy guay que es yo siempre voy a ayudarte a caminar siempre y cuando tú no me retrases en mi camino. Que sería lo que tú comentabas, ¿no? Que al final, cuando nosotros estamos dando, podemos dar siempre y cuando para esa persona sea algo positivo, porque al final si estamos supliendo esa carencia, como decíamos, al final lo que vamos a hacer es retrasarnos nosotros y al final no nos estamos dando a nosotros, por lo que te decía, ¿no? De que es lo mismo. Entonces, si tú estás dando desde el recibimiento, es decir, imagínate, voy a trabajar 8 horas, ¿vale? Y no voy a trabajar ni una hora más porque es lo que a mí me pagan. O voy a trabajar en mi proyecto 2, 3, 4 horas, las horas que sean y ya está. Y cuando lleguen las 2 de la tarde dejo de trabajar y se acabó. Bien, tu mentalidad es que te están pagando por tu tiempo. En este caso, en el tema laboral, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás generando un esfuerzo para conseguir un beneficio, estás dando para recibir. Sin embargo, si tú das de manera desmesurada, siempre y cuando sabiendo que no es desde la carencia, que no es para recibir y simplemente das porque te gusta dar, porque tú sabes que si tú das, te estás dando a ti mismo amor, tiempo, entrega, lo que sea, cosas bonitas, cosas positivas, al final ese esfuerzo, no lo quiero llamar esfuerzo, esa energía se te tiene que devolver porque genera una descompensación, genera un desequilibrio en el universo. Y como sabemos, en el universo tiene que haber un equilibrio. Entonces, a nivel energético y a nivel espiritual, una vez que tú das en exceso desde el amor, ¿vale? Desde la no separación, tienes que recibir de igual manera para que haya un equilibrio. Pero ahí está el truco. No puedes tener la percepción de que existe esa separación entre dar y recibir. Estoy pensando también en personas que como que piden recibir mucho o están muy enfocadas en lo que desean recibir, muchas veces venga a lo mejor que su economía se bloquea o que hay áreas de su vida que se bloquean porque todo el rato están pensando lo que necesitarían recibir, lo que les gustaría recibir, o a ver si pueden recibir algo gratis, o a ver si pueden recibir algo que sea más barato por lo que no tenga que haber una compensación económica, o a ver si tú me puedes dar esto si ya... Y qué curioso que muchas veces esas personas tienen como bloqueos para generar por otra parte, ¿no? Porque a lo mejor no están honrando, porque ya no se trata, ya no hablo de dinero, de intercambio de dinero, hablo de honrar ese intercambio energético o ese tiempo y valorarlo de verdad. Al final, una de las herramientas a través de las cuales valoramos el dinero, ¿no? Porque si yo te pido una sesión de salud holística y te pago a cambio, es mi manera de valorar el servicio que he recibido en este intercambio que hay, ¿no? Pero si yo
pretendo como recibir un montón de cosas sin dar algo a cambio, en realidad no está habiendo ese equilibrio que tú dices y probablemente, por otro lado, tenga que generar esa compensación. No a nivel de castigo, sino a nivel de compensación energética. Vale, yo parto de la premisa de que el universo es justo. Como el universo es justo, cuando tú generas un desequilibrio, el universo te tiene que compensar. A lo mejor no de la manera que tú te crees. Eso es muy importante también entenderlo. A lo mejor tú estás diciendo, wow, yo me pego una pasada de trabajar por los demás, lo hago con todo el amor del mundo, con toda la entrega del mundo, y yo espero, genero la expectativa de que esto se me devuelva a través del dinero, a través de cariño, a través de lo que sea. Pero no es así. ¿Por qué? Porque como le digo, el universo es justo y él va a saber cuáles son tus verdaderas necesidades. Entonces te lo va a devolver, a lo mejor no de la manera que tú te crees que O debe, en los o tiempos en los que tú tiempos, te crees. pero al final siempre se devuelve. Al final siempre se devuelve. Mira, te puedo contar un ejemplo. Mi abuela Paquita, ¿vale? Mi abuela Paquita ha sido una mujer, tú has conocido su historia, ha sido una mujer tremendamente generosa y además tremendamente generosa desde un espacio de paz y de alegría. Ella daba porque realmente quería dar a los demás. Y aparentemente tú ves su vida y es una vida muy dura, ¿vale? Pero hubo un momento, ¿cómo se llama? Un momento decisivo cuando ella estaba viviendo en su casa y sus condiciones eran más bien malas. Pidió esta plaza en esta residencia maravillosa al lado del mar y tal, y se le dio esta plaza, además fue como un milagro, Sí, ¿no? fue muy rápido, un proceso muy Exacto, rápido, le dieron una ayuda que hay gente que como que está un montón de exacto, tiempo esperando ver si se la dan o no, y todo hizo clic, exacto. clic, 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 clic. Todo se puso en su sitio. Mm, Y la frase que se escuchó fue, se ha hecho justicia. El universo es justo. Al final merece la pena. Al final se te compensa por eso. No mm, sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero en este caso nosotros lo vimos claramente. La mm, familia lo vio claramente. A esta mujer se le está dando un respiro. Se le está dando no una recompensa, sino lo que se merece. Después de mm, todos estos años, dando tan generosamente, de una manera tan amorosa, mm, fue como algo muy boom. Aquí, ¿no? mm. Aquí lo tienes. Entonces, Pero además, quiero sí, decir una cosa, porque fíjate que mucha gente dice como, guay, la metieron en una residencia, ya no cuidaron de ella, y sin embargo tu abuela, para matizar la energía o la actitud de este milagro, tu abuela vivía como un milagro cada día ahí, estaba súper agradecida, todo el rato decía, me quieren un montón, me cuidan un montón, tengo un fisio, me han dado esto de comer, hemos hecho esta actividad, todo el rato encontraba las cosas positivas, las cosas bonitas, se sentía muy amada, se sentía muy, muy cuidada. Y ella que decía que ibais como un tiempecito hasta que se curara, dijo, como yo me quiero quedar aquí, que estoy muy bien. mm, Entonces también era una actitud, como no paraba de recibir amor, pero es que no paraba de mirar con amor al era, mundo, ¿no? era la generosidad en Mm, persona. Entonces mm, ella, yo puedo dar ejemplo de ella como actos de generosidad totalmente desinteresado mm, y tú aparentemente ves su vida y es una vida dura, bueno, su hija, mi madre, se murió de cáncer, su marido también se murió de cáncer, ves cosas, tragedias, pero bueno, al final todos tenemos tragedias. Pero igual si tú le hubieses preguntado a ella, siempre le preguntábamos, y ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, yo estoy perfectamente. Al final ella se sentía agradecida por mm, lo que el universo le daba a cambio. mm, Y ella no lo veía como un intercambio, a lo mejor nosotros estábamos bien y para ella eso era una tranquilidad. Todas esas cosas eran las que determinaban. mm, ¿A qué viene esto? Viene a que al final o en el medio o al principio siempre hay una compensación. Yo estoy totalmente seguro de ello. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero tenemos que como hacer esa introspección, estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque a lo mejor tú estás dando un montón y el universo te está dando a ti también un montón y no te estás enterando. ujú, Tú a lo mejor estás, pues, imaginaros, ¿no? Desempleado, cubriendo, o sea, cobrando un dinero que para lo mejor a ti no te sirve para, o no te llega, y estás dando a tu familia, estás dando a tus amigos, estás dando un montón de cosas, y a lo mejor te lo estás recibiendo de una manera que para ti, pues, no entiendes muy bien, pero, ostras, estoy recibiendo no a lo mejor a través de dinero.
Y quiero decir una cosa sobre el dinero. El dinero no deja de ser un intercambio energético. Y esto creo que no lo hemos entendido lo suficientemente bien. Tenemos muchísimas creencias limitantes. Me desvío un poquito del tema, pero no es tanto desviarse porque al final es dar y recibir, ¿no? Es una creencia limitante muy arraigada en nuestro inconsciente el tema del dinero, cómo observamos el dinero. El dinero es simplemente otra manera, otro intercambio, es energía. ¿Qué pasa? Que hemos creado una imagen, estamos en esta realidad material, entonces cuando nos anclamos mucho a esta realidad material, a este mundo material, el dinero tiene un significado muchísimo más grande y muchísimo más importante, pero realmente sigue siendo un intercambio energético y puede ser una moneda de cambio como lo puede ser, pues yo que sé, el vecino que te trae una bolsa de aguacates o una bolsa de, que nosotros vivimos en la costa tropical, ¿vale? El vecino que te trae una bolsa de aguacates, de tomates, de calabacines, pues también es un intercambio energético, ¿no? ¿No te ha pasado nunca esto de, te llevo una bolsa de tomates? Pues también es un intercambio energético. ¿Qué pasa con el dinero? Que como es el principal intercambio energético que tenemos en la sociedad y que tenemos en el mundo material, es muy fácil observarlo como algo malo, porque ya todo lo que hagamos con ese intercambio energético es relevante. El trabajo, lo que sea, cualquier cosa, siempre estamos esperando ese intercambio energético, ¿vale? Porque es lo que nos sirve para interactuar pues, con la factura, con el alquiler, con esto, lo otro y aquello. Pero no deja de ser un símbolo al que nosotros le hemos atribuido esas características, ¿vale? Entonces, ya dependiendo de nuestra percepción, como dice un curso de milagros, hay que cambiar la percepción para cambiar las cosas. Entonces, si nosotros percibimos el dinero como algo maligno, como el origen de todos los males, como tal que cual, pues probablemente eso es lo que va a tener en tu vida. Va a tener el dinero como algo, eso, ¿no? Como dinero. No como la gente que rompe billetes de, ¿no? Que es un papel al que tú le has atribuido una serie de funciones, pero al final, como digo, es otra moneda, es un intercambio. Sí, para mí el dar y el recibir también tiene como un amplio mundo a través del cual se plasma, porque yo creo que el dinero, por ejemplo, en mi historia familiar o en mi historia de vida no ha sido tan importante como la ayuda, tú sabes, la atención, la disponibilidad para cómo te puedo echar una mano en esta mudanza, cómo te puedo echar una mano a resolver esto, a arreglar esto, Es un a intercambio. todo eso, ¿no? Y esa es la presencia o la energía de ese vecino, ¿no? Sí, Que está dispuesto a echarte una mano porque es tu vecino y porque se entiende que somos una red o una tribu y que nos apoyamos los unos a los otros. Entonces también quería decir que este dar y recibir vincular es importante. Pues, por ejemplo, tú hablabas del curso de milagros que decía que partiendo de esa no dualidad, en realidad dar y recibir es lo mismo, pero entonces el dar y recibir del ego es diferente. Y el dar y recibir del ego está muy caracterizado al final por el trauma de apego, por buah, ejemplo, porque en las brutal. dinámicas vinculares Sí, vamos a mirar este dar y recibir, por ejemplo, en cuestiones en el ámbito del apego, ¿vale? Imaginaros eh, un apego seguro donde yo me cuido y te cuido, tú te cuidas y te cuido y no y coexistimos. Vamos a poner el ejemplo de un apego ansioso donde yo te busco, te busco, te busco, dependo para estar regulada emocionalmente de tu atención, de tu mirada, de tu compañía, eso a ti te agobia y te abruma, que despierta o agudiza tu apego evitativo, entonces tú para regularte necesitas retirarte y cuanto tú más retiras, más se despierta mi apego ansioso, cuanto más se despierta mi apego ansioso, más se despierta tu apego evitativo, hasta que esto se rompe, yo me vuelvo, entonces tú te acercas porque me pierde y entonces yo vuelvo y generamos como esta dinámica de dar en exceso sin recibir, porque estoy dando de la carencia, y sentir que estás recibiendo en exceso y no querer dar. exacto. Ujú. Pongo este ejemplo, pero podría ser como en cualquier dirección, ¿no? Esta dinámica a veces que se generan en las relaciones donde no hay una reciprocidad
y hay una persona que todo el rato siente que está dando más, una persona que parece que todo el rato recibe más e incluso no le gusta y se aleja. Toda esa dinámica relacional al final vuelve a ser un poco de lo mismo, la necesidad de que para que en conexión con el mundo, ya sea laboral, ya sea económico, ya sea vincular, pueda haber un equilibrio y una reciprocidad en ese dar y recibir, primero en nuestro propio sistema interno tiene que estar dándose ese darnos y recibir o atendernos de forma equilibrada. Porque esto en el dar y recibir del ego, ¿no? Porque yo necesito aprender a valorar lo que tengo y lo que soy y lo que ofrezco para no despilfarrarlo. Porque si yo valoro muchísimo, por ejemplo, esta infusión que tengo, que solo me quedaba esto de la bolsita, a lo mejor la quiero saborear, le quiero prestar una atención de, oh, mira qué rico estaba, los últimos sorbitos de este té, voy a disfrutarlo, quiero valorarlo, quiero honrar eso que tengo. Pero si lo despilfarro o lo mal uso, quizás me genere este pellizco de no me siento feliz con cómo estoy utilizando estos recursos que tengo porque creo que no lo estoy apreciando, que no lo estoy valorando, que lo estoy dando por sentado o que lo estoy maltratando o mal usando de alguna forma. Entonces necesito en mi propio sistema interno saber honrar lo que tengo y lo que doy, saber honrarme a mí con lo que me ofrezco y lo que recibo para luego poder plasmar hacia afuera y proyectar hacia afuera ese mismo sistema en otras áreas de mi vida. Sí, básicamente estás hablando del yin y el yang aplicado a las personas. Voy a traducirlo. Ahora voy a traducirlo. Cuando decimos dar y recibir, dar sería una energía yang y recibir sería una energía yin. Esto según la medicina tradicional china, ya sabemos que, como comentaba antes, en cuanto al equilibrio en el universo, esto sería lo mismo. Siempre se busca el equilibrio entre el yin y el yang. Entonces, hay personas que tienen más características yang, que van a dar más porque tienen esa energía expansiva, ¿vale? Y hay otras personas que tienden más a querer recibir porque tienen esa energía contrario expansivo. Contra, contractiva. Contractivo. No. Bien, sí, lo hemos enterado todos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Las personas tienen que generar ese equilibrio, esas dinámicas sanas de dar y recibir, tiene que haber un equilibrio para que la pareja sea sana en estos términos y siempre un exceso va a requerir una compensación, una recompensación, ¿vale? Si tú estás dando mucho, 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 mucho y la persona recibe, 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 quizá eso no va a ser sano si no hay un equilibrio y los dos dan y reciben, ¿no? Como ese movimiento del que hablábamos en el episodio sobre el equilibrio del yin y el yang. Son algo en movimiento, nunca es estático. Nunca yo te doy, tú recibes. No es como el ping pong, ¿vale? No es exactamente. Es algo en movimiento. Siempre en movimiento. Entonces, ese movimiento es el que genera la energía y hace que las cosas se muevan, ¿vale? Esa integración del yin y el yang. Esto, la medicina china, ¿cómo se podría tratar? Pues muy sencillo, pues vemos primero si la persona es más yang o más yin. Generalmente, si la persona es más yang y tiende a esa energía expansiva, en caso patológico desarrollan enfermedades tipo yang, pues por ejemplo, dolores de cabeza, hipertensión, dermatitis, cosas así. Y las personas tipo yin van a generar enfermedades tipo yin, pues qué sé yo, retención de líquidos, depresión, cosas así, ¿vale? Son como tendencias. No quiere decir que ahora que porque tú das mucho ahora te van a entrar dolores de cabeza, no. Me refiero a tendencias, a traducirlo un poco a nivel del yin y el yang. Bien, ¿y de qué manera podríamos dar y recibir de manera más consciente? Verónica Díaz, psicóloga holística. Bueno, yo creo, y perdonad por ser repetitiva y redundante, que necesitamos, antes de enfadarnos con lo poco que nos da el otro, o con lo poco que recibimos, o lo mucho que damos, que el otro no existe. Observar nuestra propia dinámica interna, porque nunca vamos a sostener hacia afuera algo que hacia adentro no esté pasando igual y nunca vamos a permitir
que se nos dé menos de lo que nosotras nos estamos dando o creyendo que nos damos, ni que se nos quiera menos de lo que nosotras nos estamos queriendo. Entonces, normalmente vamos a proyectar escenarios, trabajos y vínculos que refuercen esa creencia y ese sistema interno hacia afuera. Y quizás, por ejemplo, una relación, un trabajo, un lo que sea, que llevabas mucho tiempo haciendo muy feliz, un día de repente se te rompe ese cristal y ya no te vale. Y te duele o te cabrea. ¿Por qué? Porque ha habido un salto interno dentro de ti en el cual eso que está, ese patrón que había, que se estaba dando en ese área, ya no es coherente con el cambio que ha habido dentro de ti y o se transforma o se muere. Entonces, yo diría, esto va un poco también con lo del capítulo anterior del espejo, cuando invitábamos a mirarlo de fuera como una oportunidad, como ese reflejo que me permite, gracias a que existe, ver algo que estaba dentro y que sin él no podía ver, ¿no? Pues en ese dar y recibir, cuando entremos en ese diálogo de ¿por qué yo me esfuerzo tanto y el otro tampoco? ¿O por qué yo trabajo tanto y mi jefe no me valora? ¿O por qué tal? Vamos a pensar qué sistema de creencia o de qué manera yo me doy para que me haya parecido natural y normal estar sosteniendo esto durante un tiempo o creer y crear en mi vida eso durante tanto tiempo y cómo yo puedo trabajar en mí en lugar de en eso y que eso como que se vaya transformando colateralmente. Y por supuesto, ¿para qué estoy viviendo ¿Mm? esto? ¿Para qué estoy viviendo esto y qué me está enseñando esto acerca de mí? Sí. Siempre un poco la lección, ¿no? Cuando hablamos de que no vivimos en un universo dual, que el otro no existe y que el otro lo único que está haciendo es reflejarnos como espejo nuestras propias actitudes, nuestros propios comportamientos, al final tenemos una oportunidad muy grande de para qué estoy viviendo yo esta experiencia, qué tengo que aprender y de qué manera puedo salir yo reforzado de esta experiencia. Acaba siendo como qué bien que hemos ejecutado el papel, porque yo he hecho el papel de la que da muchísimo a su amiga, una amiga espectacular, pero las amigas nunca dan a la misma altura, entonces eso refuerza el papel de que yo doy, 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 pero no recibo y no se me valora, porque recordemos que si doy desde la carencia, no es lo mismo que dar desde, oh, esto refuerza el papel y de repente cambio eso, empiezo a valorar más lo que estoy entregando, a valorar más mi tiempo. Yo muchas veces le digo a las personas que acompaño que cuando tenemos una cualidad o cuando tenemos como algo que nos resulta muy natural hacer, igual que, no sé, yo me pongo a hacer galletas y digo, pues voy a echar un huevo más, un no sé qué, y hago galletas también para mi amiga, para mí no sé qué, para mí no sé qué, no sé. Entonces, cuando tú estás haciendo eso y te resulta como muy natural hacerlo, hay veces que crees que tienes, que, no sé, como que lo das por sentado o que no te parece tan valioso eso que estás haciendo de decir, he hecho galletas y oye, he hecho dos más para dártelas a ti, he hecho dos más para dárselas a tus niñas y he hecho dos más y tú dices, no tendría por qué hacerlo. Por mucho que a ti te encanta hacer galletas, que las hagas fácil, que las hagas rápido, no tienes por qué hacer eso y lo estás haciendo. Pero si tú no lo, como a ti te sale natural, no lo honras o no lo valoras. Y entonces, cuidado con las cosas que nos salen naturales y con dar por sentado que es nuestra obligación o que qué menos que lo hagamos porque como me resulta fácil, no valoro el coste energético que eso tiene. Porque ¿qué pasa? Que si es solo con el ejemplo de las galletas, que es una vez cada 2 semanas, vale. Pero es que eso te va a pasar en muchísimas áreas sin que tú te des cuenta. Lo vas a hacer una y otra vez y otra vez y otra vez porque se acaba convirtiendo en un patrón. De manera que empiezas a dar por sentado, bueno, esto lo hago en un momento, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y te ves despilfarrando un montón de energía porque no estás valorando eso que a ti te sale de manera natural. No sé por qué estaba diciendo todo esto. No, sí, yo estaba diciendo esto y me estaba acordando justamente de la relación de la paternidad, ¿no? De estos padres y madres de, con todo lo que yo he hecho por ti, así me lo pagas, Bueno, eso es hijo mío, ¿no? diferente, ¿no? Porque Sí, estamos no es una exacto, relación horizontal, es una exacto. relación... Y a eso quería referirme, a las relaciones que no son horizontales, a las relaciones verticales.
que algunas veces no las tenemos en cuenta. Nosotros cuando damos, por ejemplo, en una relación de padre, madre e hijo, es una relación vertical, ¿no? Siempre tengo Sí. mi duda. Vertical. Entonces, muchas veces esperamos recibir algo a cambio y yo creo que este justo es el ejemplo en el que menos debemos esperar recibir a cambio de todos los que hay. De hecho, yo cuando me hice padre, cuando mis hijos me hicieron padre, fue una de las primeras cosas que pensé. Digo, ahora se trata de dar sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. O sea, olvídate de todas las expectativas. Si no quieres ser como estos padres de con todo lo que yo he hecho por ti, así me lo pagas, es que no te deben nada. Es que vuestros hijos no os deben nada. No es una relación bidireccional. Es una relación unidireccional en la que Tú tú das das la vida la y vida y das lo das el todo. sostén de esa vida. Aunque ese pellizco que se despierta de por primera vez ser un dador como en una dirección, recibes, como tú decías, de otra forma. Porque de repente, y eso también es muy importante, yo cuando tuve el cáncer que hoy he mencionado muchas veces, yo dije, esto yo lo voy a utilizar para ayudar a los demás. Y 7 años después o así, escribí un libro contando mi historia. 17 se llama. 17, cuando desperté el dinosaurio estaba allí, ¿no? Y yo no os puedo explicar, o sea, por escribir un libro no te hace rica, ni mucho menos porque es que te llega nada de cada venta si es con una editorial, a no ser que sea una escritora bestseller. Sí. Pero cada email que yo recibía de una persona contándome su historia y contándome cómo leerme, había sido un bálsamo, se habían visto identificados, cómo le había ayudado, cada email que recibía, y recibí mucho, es que no puedo explicar cuánto me llenaba. Y no era algo material, no era algo económico, era como no sé, era un reconocimiento de tu dolor ha servido para acompañarme en el mío, de alguna manera, o tu experiencia ha servido para acompañarme en el mío. Entonces muchas veces, y con los hijos quizás pasa esto, lo que tú das, tú sientes que recibes en el momento, yo qué sé, que ve a tu hijo soltándote una frase súper inteligente emocionalmente y dices, ha servido de algo lo que he hecho, ¿no? O que lo ves súper feliz, viviendo no sé qué experiencia, y entonces tú dices, están sirviendo los cimientos seguros que le estoy dando. Es como la manera de recibir es diferente. Sí. Pero sí que pasa en esta, por ejemplo, relación vertical, que como suele ser la primera que vivimos desde la posición de dar, porque antes hemos sido hijos, hemos vivido la de recibir y nos ha costado un poquito, porque estamos resentidos a veces con lo que hemos recibido o incluso hemos invertido y no hemos puesto a darle a nuestros padres. Bueno, en la primera vertical nos cuesta un poco y entonces demandamos que nos den a la pareja más. Y ahora me siento abandonado por ti porque tú ahora prestas atención a los hijos y yo tengo que darle a los hijos y tú no me estás dando. Y es como empezamos a desplazar esas demandas a otros lados. Claro, porque esas dinámicas cambian por completo cuando somos padres. Normalmente en una pareja el uno da, el otro recibe, el uno da, el otro recibe, pero cuando, en este caso, ¿no? Ella dio a luz, ella tenía que dar a su hijo y yo tenía que darle a ella y a mi hijo. O sea, yo no podía esperar recibir nada de nadie porque, a ver, es lo que toca. En este momento ella es la que está más vulnerable, por así decirlo, pues porque te acaban de sacar un pedazo de... No, porque tienes que estar todo el día con el bebé así. Exacto. Entonces estas manos no pueden fregar los platos, no pueden hacer la comida, tienen que estar así. Y eso es un poco lo que pasa con las parejas. Voy a poner de ejemplo a las parejas como nosotros, ¿no? Que el hombre se siente un poco abandonado. Yo personalmente me sentía abandonado porque simplemente porque la costumbre es nosotros damos y recibimos, pero en el momento que ella no da, porque tiene que darle al niño, obviamente, y es natural, y tiene que ser así, dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Me he quedado solo, no sé qué. No, es simplemente que te tienes que hacer cargo. Claro, se supone que tú ya debes de haber madurado hasta el punto de no necesitas que ella te esté dando para no sentirte solo. Pero el hecho en sí es que a mí me ocurrió y seguramente a algunos hombres o a algunas mujeres le habrá pasado sentirse abandonado. Y el cómo te están dando, porque tú no piensas, este hijo también es mío y ella me está dando a través de nutrir a nuestro hijo, atender a nuestro hijo, dormir a nuestro hijo, alimentar a nuestro hijo,
heterogestar a nuestro Claro, es que somos hijo, no, movilón. tú piensas, no me está dando a mí, pero Claro. sí te está dando a ti, porque este hijo también es tuyo y ella está asumiendo un porcentaje súper elevado de su cuidado. Ahora mismo Claro. le está alimentando con su cuerpo, le está no sé cuánto, está Exacto. durmiendo mal, está recuperándose de su cuerpo y tú dices, no, pero no me está atendiendo a mí. Sí está atendiendo Claro, a pero algo que tú has creado, no me ¿no? daba como antes, ese es el tema. Antes me Sí. daba de una manera y ahora las cosas han cambiado Mm, porque el centro de la atención se ha desplazado a otra persona, lo cual es muy sí. Es interesante, que esto me ¿no? ha recordado, Uy, qué tú te bien. acordarás también un poco, en uno de esos cambios de energía en mi forma de dar, fue cuando, un poco más o menos cuando nos conocimos, con algunas amistades de la universidad en las que yo me volcaba en un 200% y pon que de repente empiezo a tomar conciencia de algunas cosas y empiezo a dar un 80%. Y entonces estas personas como que se enfadan Te y te pasan demandan. la factura. Mm. Y me dicen explícitamente, porque tú antes hacías esto por mí. Y ahora no lo haces. Y yo pienso, fíjate que yo hacía todo esto por ti, que tú no lo hacías de vuelta, y ahora que no lo hago por ti, te enfadas, pero tú no vienes a proponérmelo a mí, a cuidarme a mí, a preguntarme, oye, Vero, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? He visto que, pues que antes a lo mejor me atendías más en esto o no, y ahora no, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Y no viene y me dice, pues tú antes hacías esto y ahora no. Te pasan la factura, Te pasan la factura. Eso es claro. cuando al final también esas dinámicas de dar y recibir están descompensadas porque vienen de, pues, de la carencia o del miedo. Pero de nuevo, yo no era víctima de estas personas que me pasaban la factura, ni siquiera era víctima de mí misma. Estábamos ejecutando el papel perfecto para poder ver y entender esos mecanismos internos que estaban sosteniendo la dinámica que había hacia afuera para poder transformarlo y evolucionar. En esa transformación y evolución, como decía hace un ratito, si yo hago el trabajo para mí misma, lo que yo he estado sosteniendo en alguna área o se transforma conmigo o se cae. Entonces, pues ahí se cayeron algunas amistades y curiosamente las que se mantienen, como que te das mucha vida porque tú dices, qué guay, podemos evolucionar y seguir estando el uno para el otro, pero las que se caen, cuando trasciende el resentimiento o lo que sea que pueda haber, cuando de verdad consigues ver con una perspectiva elevada y pones perdón, sientes mucho alivio, porque te das cuenta que eran relaciones que te costaban muchísima energía y muchísimo trabajo. Lo que te comentaba antes, que te estaban haciendo tardar más en tu camino, no te estaban Sí, sí. acompañando, te Pero estaban tú retrasando. tú Claro, no estabas honrando lo que claro, tú dabas, o exactamente, sea, no es algo que te hiciera el otro, sino era algo que tú creabas junto exacto. al otro. Co-creaba, co-creaba. Bueno, yo creo que hasta aquí el tema de hoy, creo que ha sido muy interesante. Lo hemos ¿Mm? llevado al final por el tema paternidad, el tema amistades y tal. Sí. Fijaros cómo se puede desenvolver un tema tan fácil. Esto parece un capítulo de Los Simpsons, que no sabes cómo empieza, pero no sabes cómo va a acabar. Pero al final, si os dais cuenta, hemos estado hablando todo el rato del mismo tema, con muchos ejemplos que creemos que os pueden servir, esperamos que así sea. Darle a like si os ha gustado este vídeo, si está en Spotify, pues nada, escuchadnos y perfectamente. Si tenéis alguna pregunta, dejádnosla en comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, que luego la solucionaremos en historias de nuestro Instagram. Os recordamos que nuestro Instagram es el otro punto no existe, era así, ¿no? Sí, Yes. bien. También estad atentos a posibles eventos que estamos planeando y cosillas que estamos planeando, ¿vale? No os perdáis nada y nada, os deseamos buena semana, hasta la siguiente, esperamos que os haya gustado y un abrazo. Chao, pescado. Qué bien.